empezar. Les voy a compartir pantalla. Ah, no lo veo. Acá está. Ok. Y admitimos acá a Gabriel. Ok. Bien. Como tal, el tema de equidad social inicia con justamente hablar de qué es la igualdad social. La igualdad social es una de las más grandes aspiraciones de las sociedades, ¿no? Donde se considera que todas las personas tienen las mismas oportunidades o derechos en alguno de los aspectos, ¿no? Particularmente las constituciones modernas justamente plantean como un derecho la igualdad de todas las personas independientemente de su credo, de su edad, de su género, de su condición socioeconómica, de sus habilidades físicas o intelectuales, ¿no? Entonces, es un tema aspiracional porque en la realidad muchas veces nos damos cuenta que no necesariamente es así. De tal forma entonces que este concepto de equidad social va a estar muy relacionado con este aspecto de la justicia social. En sí misma, la justicia social requiere equidad social y a su vez la equidad social va a requerir como uno de sus elementos para alcanzarla o para lograrla de la justicia social y de la cohesión. Requiere también de una igualdad de oportunidades, ¿no? Esto es algo diferente en cuanto específicamente a la definición de justicia social. Igualdad también de derechos, de libertad, del trato que se les da y de logros y resultados que pueden alcanzar. Implica también que las personas deben de recibir prestaciones básicas del Estado, ¿no? Retomamos este concepto de inclusión del Estado como un agente o un actor principal para alcanzar una distribución de la renta más o menos equitativa, ¿no? Busca sobre todo evitar situaciones de pobreza o de discriminación por cualquier razón o etnia, lugar de nacimiento, capacidades, géneros, edades, etc. Por lo tanto, se considera como un fenómeno con tintes históricos y culturales que se va a dar en todas las sociedades, ¿no? A medida que avanza una sociedad, pues listo, ya estoy de regreso, perdonen, pero quién sabe por qué anda tan mal ahorita el internet. Entonces, regresamos acá. Si se deja de ver, igual me echan un gritito. Ok, decíamos entonces que, pues justamente la equidad social es un fenómeno histórico y cultural que va a evolucionar en la medida en que también las sociedades van evolucionando. Y obviamente uno de los... esperemos que... Voy a desactivar la cámara. Esperemos que ahora sí no nos corte. Ok, entonces justamente establecer la igualdad entre las sociedades pues se va a ir modificando a través del tiempo según el país, la cultura que tienen, el sistema de creencias, las condiciones del entorno, ¿no? Es decir, es un aspecto también al cual se busca llegar, pero no es igual en todos los países este concepto de equidad social. Particularmente decíamos que la justicia social es una de las grandes aspiraciones de las sociedades. Implica que exista como tal equidad e igualdad social, ahorita vamos a ver la diferencia, que incluya a todas las personas, ¿no? Que no haya condiciones de discriminación y además que se atienda la pobreza buscando erradicarla. Esta justicia social, pues justamente va a estar conformada
de llevar un acceso equitativo a los servicios sociales que sean de calidad, que se les dé las mismas oportunidades a las personas para que puedan tener independencia y autonomía y, por supuesto, que a largo plazo puedan mantener un nivel adecuado de bienestar. Esto va a incluir diferentes aspectos o áreas de intervención, como por ejemplo el acceso al trabajo, la protección social de las personas, el acceso a la educación, el acceso a la salud, a una vivienda y servicios públicos que sean adecuados, por lo menos los básicos, y por supuesto a una alimentación y nutrición que le permita reproducirse como fuerza de trabajo, pero sobre todo sobrevivir como personas. Hay ciertas condiciones indispensables que deben de cubrirse para que efectivamente las sociedades vayan avanzando hacia esta justicia social, que implica, por ejemplo, que haya un crecimiento económico con equidad, es decir, que no haya tanta diferencia entre los niveles de ingreso de las personas, que exista democracia y participación en los países, que se respete la cultura y la diversidad de las personas, que se encamine en el camino de un desarrollo sostenible y se tome en cuenta el medio ambiente y se le proteja, y que haya también condiciones de cooperación entre los diferentes grupos en un país, pero también hacia el exterior con los demás países. Si ven todas estas características, ¿no? Inclusive estas tres partes de lo que conforma la justicia social, pues son independientes, son interdependientes entre sí, ¿no? Es decir, si no se tiene acceso a un medio ambiente sano y no se encamina el desarrollo con un enfoque sustentable, pues entonces va a tener un impacto también sobre estas necesidades de las personas y obviamente pues van a disminuir el bienestar de la población. Las aspiraciones como tal pues van a ser transversales a todas estas áreas, ¿no? Es decir, hay un nivel de trabajo que se desea, ¿no? Con cierto nivel de ingreso, con cierto nivel de horas, con ciertas características, ¿no? Que nos permitan acceder a esa protección social, a esa vivienda. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes como desarrolladores comunitarios pues intervienen, pueden elegir en cuál de estas áreas o si de forma conjunta van a participar justamente para lograr una justicia social, ¿no? Pero bueno, decíamos que en particular nosotros nos vamos a enfocar en este aspecto en qué es la equidad social. Es importante porque justamente es uno de los aspectos de la justicia social, ¿no? En algunos casos inclusive se llega a confundir cuando se habla, por ejemplo, de derecho positivo, porque justamente sería como la forma opuesta a tener una justicia, pues es el no dar acceso con equidad a estos derechos que mencionábamos o a estos aspectos necesarios de la vida. La equidad entonces va a tener un uso imparcial que permite reconocer en cada una de las personas o de los ciudadanos que tienen ese derecho a ser iguales, ¿no? Y por lo tanto, ese derecho a ser iguales también debe de trabajarse porque se deben de adaptar las reglas para que todas las personas alcancen esa justicia social. Existen diferentes formas, ¿no? De lo que se le llama igualdad social. Y va a depender, como decíamos, de las personas, de la situación social en particular de cada individuo, del sexo, de que no haya diferencia entre razas, de que no haya discriminación. Inclusive también este concepto va a tomar tintes específicos dependiendo de cuál es el origen, el país de origen de las personas, porque eso también va a marcar pues cuál es justamente este acceso a estos elementos que veíamos como indispensables, que es el trabajo, la no discriminación, los derechos de tránsito, el uso de los servicios públicos como el transporte o la salud, el acceso a la educación. Y decíamos, bueno, se toma, por ejemplo, particularmente en materia de
de derecho como conceptos equivalentes, sin embargo, no son exactamente lo mismo. Como tal, la equidad social lo que va a buscar es que se apliquen esos derechos y obligaciones de una forma justa y equitativa en las personas, independientemente, ¿no?, de religión, clase social, género, etc., etc. Una, por ejemplo, de las características donde se aplican estos derechos es en materia de educación. Particularmente, pues se ofrece educación a todos los individuos, ¿no?, por parte del Estado, sin distinción de sexo, clase social, religión, entre otros, ¿no? Por eso se le llama educación universal. Y por lo menos en nuestro país es como tal un derecho, por lo menos hasta la educación media superior, ¿no? Como tal, en sí misma la equidad social no busca eliminar diferencias entre las personas, sino valorar cuáles son esas diferencias y poder ofrecer un trato que sea equivalente para ayudar a las personas que se encuentran en condiciones más difíciles, pues a superar esas desigualdades dentro de la sociedad, ¿no? Y este dibujito nos explica muy bien la diferencia. Mientras la igualdad social nos da los mismos derechos y obligaciones a todos los ciudadanos de un país, a todas las personas, la equidad lo que busca es apoyar a los que estén más desfavorecidos para tratar justamente de alcanzar esa igualdad social, ¿no? Entonces, particularmente la equidad social va a estar trabajando para ofrecer oportunidades a las personas para que puedan tener las mismas condiciones de desarrollo. Por eso es que está tan ligado con estos conceptos de desarrollo que vimos la clase pasada. Hay tres exponentes de estas, o que tratan de acercarse o de describir exactamente qué es esa equidad, que son los teóricos fundamentales de este concepto. En primer lugar tenemos a John Rawls, que desarrolla un concepto que se le llama de justicia con equidad, donde nos va a hablar de dos principios básicos. El principio de igualdad de libertades, donde él explica que todos los individuos van a tener el derecho a tener la libertad máxima que puedan en la medida en que esto sea por el bienestar de la sociedad, ¿no? Y que por supuesto, pues se va a buscar que todos y todas tengan ese acceso a las libertades o esa libertad máxima. El segundo principio se le llama el principio de la diferencia, que propone que, bueno, pues van a existir desigualdades y son aceptables siempre y cuando se esté favoreciendo a los más desprotegidos, ¿no? Este enfoque parte como tal de una base material, ¿no? Es un enfoque más bien económico que justamente busca o trata sobre cómo lograr la mejor distribución de la riqueza entre las sociedades, ¿no? Por eso dice, ok, podemos aceptar desigualdades, pero entonces cuando hay una situación de desigualdad, el Estado como tal tiene que encargarse de compensar a los más desfavorecidos para lograr alcanzar esa equidad. Rawls nos dice que hay dos ámbitos que van a definir como tal a los individuos, y nos lo llama así, ¿no? La lotería natural y la lotería social. Esta lotería natural y social son pues dos situaciones que no dependen de nadie, son totalmente azarosos, es decir, pues la gente va a nacer de forma natural con ciertas características, va a tener ciertas capacidades físicas, va a nacer en cierto país, va a ser de cierto color, ¿no? Y no los determina el individuo, simplemente pues así fue de forma azarosa. Y por otro lado tenemos la lotería social, que es el contexto donde se va a desarrollar este individuo. Es decir, pues tampoco lo elige él, nace con cierto nivel socioeconómico porque ahí se encuentran sus padres, va a tener acceso a cierto tipo de escuelas, va a tener ciertos amigos que corresponden también a su nivel social y cultural, pues porque ahí le tocó nacer, ¿no? Y justamente, pues el Estado participa para corregir esa lotería natural y lotería social y poderles ofrecer
las mismas oportunidades, ¿no?, a las personas y compensar cuando sea necesario a los que nacieron o los que se encontraron en las situaciones más desfavorecidas. Otro de los grandes exponentes es Charles Tilly. Tilly como tal nos dice que la explotación de un recurso normalmente va a estar llevado a cabo por ciertas personas, ¿no? Es decir, ellos van a ser los poseedores de estos bienes de los cuales se van a explotar, pero que también en la sociedad es evidente que hay un acaparamiento de oportunidades. Es decir, unos cuantos tienen acceso a los recursos valiosos y ellos son los que como tal pues construyen ciertas prácticas o creencias que son las que van a encontrarse o a ser las dominantes. Esto a su vez pues va a generar desventajas en las sociedades y pues justamente va a promover esta acumulación, no solamente del capital, sino además acumulación de las mismas oportunidades para los grupos que son más privilegiados. Y justamente, pues entonces, las sociedades lo que deben hacer es tratar de eliminar esta situación de privilegios y que únicamente un grupo pues se encargue de esta acumulación de oportunidades. Porque obviamente, pues, y retoma, ¿no?, como este enfoque pues los individuos nacen donde deben de nacer y si están dentro del grupo de los privilegiados, pues van a tener acceso a todo esto, van a ser también los que dictan las prácticas y las creencias. Ellos van a poseer los modos de producción, ¿no? Ellos van a determinar cuál es el sistema de producción y entonces como tal el resto de los grupos que están subordinados pues simplemente van a tener que adaptarse a esta estructura como ya existía, no van a tener que acoplarse. Sin embargo, pues eso va a llevar a su vez a que estos grupos que son más desfavorecidos tiendan a aislarse, ¿no? A no estar conectados como tal con estos grupos que son más privilegiados. Como tal, esta postura de Charles Tilly permitió justamente dar un contexto, ¿no?, que permitiera entender por qué existe la desigualdad y la inequidad y por qué en las sociedades tiende a mantenerse o a permanecer, ¿no? Es decir, por qué no es tan sencillo que las sociedades de forma natural caminen hacia una situación de equidad. Y justamente pues él explica esta situación de las desigualdades. El otro enfoque es el de Amartya Sen. Amartya Sen ya lo habíamos visto justamente con la teoría de la dependencia y justamente esta teoría de la dependencia va de la mano con la teoría de capacidades desarrolladas. Esta teoría de Amartya Sen pues justamente retoma el enfoque de las necesidades básicas, pero explica que como tal pues las personas esperan que con su trabajo en su vida normal ellos puedan satisfacer las necesidades básicas, por lo cual el desarrollo en sí mismo pues va a consistir en que los individuos puedan desarrollar sus capacidades, que puedan tener la capacidad de elegir y que entonces también puedan actuar por sí mismos a través de la búsqueda de satisfacer las capacidades básicas, ¿no? En este caso, Amartya lo que nos explica es que, pues también justamente el desarrollo se va a definir como la libertad que tienen los individuos de elegir, ¿no? De elegir a partir de que ellos pueden desarrollar aún más sus capacidades y a partir de que pueden elegir. Esto a su vez, ¿no? Esta capacidad de desarrollarse con libertad y de satisfacer esas necesidades básicas, pues justo también van a constituirse como una potencialidad o capacidad de los seres humanos para tener logros, para aprovechar las oportunidades y para elegir cuál va a ser la forma de vida que ellos quieren y van a poder por sí mismos elegir
qué es lo que quieren para ellos y para su familia, ¿no? Por lo tanto, este enfoque de la teoría de capacidades desarrolladas tiene como, o toma como base esta posibilidad de la existencia de una libertad que deben de tener los individuos en la sociedad para alcanzar los niveles y oportunidades que ellos deseen, ¿no? Entonces, lo toma, este es interesante esta postura porque justamente lo toma como una decisión propia de las personas, ¿no? En la medida en que ellos lo decidan, van a poder alcanzarlo. Y estas tres teorías, justamente con este enfoque de las sociedades favorecidas, las desfavorecidas, el desarrollo o el alcance o la importancia de ser autónomo para cubrir esas necesidades básicas, pues llevan a estos conceptos de pobreza, ¿no? Porque hay unos más favorecidos y otros más desfavorecidos. Justamente este concepto de pobreza es hasta finales del siglo XIX. Sí, solo soy yo. Es que se me está cortando el audio, chicos. Perdón, pero quién sabe por qué hoy amaneció muy mal el internet. Ok, entonces, decíamos que hasta finales del siglo XIX empieza a analizarse la pobreza como un concepto y además como un objeto de estudio. Y empiezan a desarrollarse muchos estudios justamente que tratan de explicar la pobreza, de definir la pobreza, de imaginar qué es lo que determina que una persona sea pobre o no sea pobre. Y en particular al inicio justamente empieza a conceptualizarse la pobreza a partir de una base material, ¿no? Es decir, considera que debe de haber un ingreso mínimo para que las personas puedan sobrevivir y por debajo de ese ingreso se puede considerar que las personas son pobres. Por lo tanto, entonces, estos estudios que empiezan a definir la pobreza, sobre todo van a ser conceptos económicos que buscan medir esos niveles de ingreso. Sin embargo, también el concepto se ha desarrollado, ¿no? Durante muchos años y actualmente ya se va a definir la pobreza no solamente retomando estas dimensiones económicas, sino además incluyendo aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos de salud, de educación, de vivienda, ¿no? Por lo tanto, entonces, ahora sí, ya incluso hay aspectos que incluyen, por ejemplo, el tiempo que las personas tienen, tanto de trabajo como de ocio, qué tanto se privan de condiciones naturales o sociales, ¿no? Esta parte de lo social, pues si ven, ya incluye también aspectos que no son puramente económicos, por lo cual la pobreza se va a entender como una condición que está caracterizada por una severa privación de necesidades humanas básicas, incluyendo algunas cuestiones básicas como el alimento, el agua potable, las instalaciones sanitarias, la salud, la vivienda, la educación y el acceso a la información. Actualmente todo esto, ¿no? Dependiendo en diferentes indicadores, se va a incluir para tratar de medir justamente cuál es la pobreza. Esta pobreza pues está muy relacionada, ¿no? Los primeros indicadores que se desarrollaron, por ejemplo, con el índice de Gini, que es la concentración de la riqueza que hay en un país, ¿no? Considerando que mientras más se acerca a cero, las sociedades tienden a ser más equitativas y mientras más se alejan de cero, las sociedades tienden a ser más iguales, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las diferencias que hay entre estas diferentes regiones, ¿no? Si ven, en la OCDE es bastante bajo, ¿no? Es decir, tienden a ser más equitativas estas sociedades y en los países de América Latina, pues tienden a ser el indicador mucho más alto, ¿no? Eso indica que hay una mayor desigualdad. Y bueno, les voy a dejar ahí en el Classroom esta liga para que revisen ustedes el tema de umbrales de pobreza, ¿no? Pero entonces ahora sí pasamos justamente a lo que ustedes van a presentar, ¿no? Van a exponer sobre el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo social y el índice de pobreza.
¿Quién empieza, chicos? Índice de desarrollo humano, ¿quiénes van a presentar? Seríamos nosotros, maestra. Mi equipo está conformado por Nadia, Gabriel y yo. Ok, perfecto. No sé si alguien pueda hacer el favor de compartir la pantalla, ahorita no estoy en mi casa, compañeros, por favor. Ahorita la comparto, permítame tantito, por favor. Gracias. Bueno, yo ahorita voy a empezar a explicar la introducción del tema, que es el índice del desarrollo humano, nada más. Regálanos un minuto, profesora, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí, Nadia. Sí, ya se ve la pantalla. Nada más que se ve tu... Voy, permítame. École, hay que abrirla, école. ¿Listo? ¿Ya la ven? Listo, ahora sí. Y ya se ve Nadia. Gracias, Nadia. Muy bien, compañeros. Mi equipo, que somos Ángel, Nadia y yo, vamos a exponer el índice de desarrollo humano. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente diapositiva, Nadia? El índice de desarrollo humano es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, con el fin de poder medir el grado de desarrollo de los diferentes países en los 5 continentes alrededor del mundo. Desde que se publicó por primera ocasión, este se ha convertido en un referente mundial en el desempeño de los países en materia de desarrollo humano. Este índice se elabora calculando 3 indicadores. El primero, que es la esperanza de vida; el segundo son los logros educacionales; y el tercero es el ingreso, los salarios que perciben los trabajadores. Para calcular este índice se define un valor mínimo y uno máximo por cada dimensión, que se ubica entre 0 y 1. Mientras más cerca del 0 está un país, quiere decir que está menos desarrollado, y mientras más cerca está del 1, quiere decir que tiene pues un índice muy alto de desarrollo en los 3 indicadores. Y es un índice de referencia para la cooperación entre los países del mundo. De igual manera, la esperanza de vida, que es el primer indicador, se calcula utilizando un valor mínimo de 20 años y un máximo de 85 años. Esto quiere decir que en los países menos desarrollados, por decirlo de alguna manera, la esperanza de vida mínima tendría que ser de 20 años, y en los países más desarrollados la esperanza máxima sería de 85 años a más, 100, 120, etc. El componente educativo se mide a través de los años en el sector de educación en personas mayores de 25 años y los años de educación previstos para niños en edad escolar. Esto quiere decir que, en el caso del índice educativo se calcula midiendo pues la cantidad de años que estudian los habitantes de un país. Mientras más alto sea el número de años estudiados, pues mayor va ligado a un mayor desarrollo humano. Y por último, el componente de ingresos se calcula mediante el ingreso nacional bruto per cápita, medido según la paridad del poder adquisitivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, En 2018 se consideró desarrollo humano elevado, ya que estaba en 0.767. Entonces fue considerado como desarrollo humano elevado. Como tal, el índice de desarrollo humano mide los logros de los países en 3 dimensiones para ver cómo es el desarrollo humano. Como lo comentaba en un principio Gabriel, es la salud, la educación y los ingresos. La educación pues es la esperanza de vida al nacer, la educación los años promedio de instrucción y los años de instrucción esperados, y de ingreso pues el ingreso nacional bruto per cápita.
Aquí un poquito más desglosado es cómo se mide. El índice de salud se mide de manera relativa en un país o en un estado respecto a la norma mínima. Como lo comentaba Gabriel, la mínima sería de 20 años y la máxima a partir de los 85, en este caso es también a partir de los 83 años. El índice de educación se mide por el progreso relativo de un país o de un estado, tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de la misma. Y el índice de ingreso se incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo humano que no se ven reflejados dentro de una vida larga o saludable, sino que solamente son como conocimientos adquiridos. Bueno, ya voy yo, maestra. Y bueno, ahora, ¿qué es el índice de desarrollo humano? El primer informe mundial sobre desarrollo humano introdujo en 1990 un nuevo enfoque sobre la manera de entender el proceso social. Así que el índice de desarrollo humano permitió monitorear el progreso de las naciones con un instrumento que conjugaba la longevidad de las personas, su educación y su nivel de ingresos para que tengan una vida digna. El de ahora, desarrollo humano en México. Mm, El índice de desarrollo humano ha sido un indicador clave para medir el bienestar de la población en México. Comenzó su trayectoria en el país en el año 2002 y desde entonces se han publicado 5 informes nacionales y 4 informes estatales. Diversas publicaciones relacionadas con el desarrollo humano, el género, el mercado laboral, el capital social, entre otras. Asimismo, se ha innovado en cuanto a las metodologías para medición de estos indicadores, colocando al PNUD México de una posición líder de la materia a nivel internacional. Y por último, son unas conclusiones. Permítanme tantito. ¿Se ve bien la imagen? Sí, ya se ve bien. Ok. Bueno, pues aquí es básicamente lo mismo, está un poquito más resumido, más compactado, pero como conclusiones es que si hay más salud y hay más educación, pues siempre va a haber una buena calidad de vida. Si existe como poco dinero, hay una mala calidad de vida, pero también mucho dinero pues no genera gran diferencia porque pues no hay como un equilibrio. Y por encima de los $10,000 anuales, el Producto Interno Bruto de calidad de vida no crece sustancialmente. Entonces, pues, básicamente sería toda la exposición, profesora. Ok, muy bien. De Profesora, tareita, bueno, nada chicos. más es para añadir algo último. Bueno, como mencionaba mi compañera Nadia, pues estos indicadores son los que hacen que pues se pueda calcular el IDH. Por ejemplo, ahora sí que para poner un par de ejemplos, los 3 primeros, Suiza e Irlanda, que por lo general son países con 0.9, entre 9.4 y 9.5 índice de desarrollo humano alto. Como les dije, mientras más se acerca al 1, pues quiere decir que tiene una mayor esperanza de vida, salud, ingresos. Y los países que tienen un menor IDH serían Níger, República Centroafricana, Chad y Sudán del Sur. Son países que pues, están en África y pues por sus condiciones pues no, ahora sí que pues, no han alcanzado ni siquiera un desarrollo humano, digamos, medio. Ahora sí que están en los últimos lugares de la tabla. Y hay países que ni siquiera publican sus resultados, como son Corea del Norte, Mónaco, Nauru, San Marino, Somalia y Tuvalu. Y sería todo, profesor. Ok, muy bien. De tareita, chicos, todos van a buscar el índice de desarrollo humano, pero municipal, está así como IDHM, y les van a mandar a sus compañeros cuál es la clasificación o el valor del índice de desarrollo humano de las alcaldías donde están contextualizando su trabajo, ¿no? Para que sus compañeros incluyan también ahí
qué es eso del índice de desarrollo humano municipal y incluyan los datos que ustedes les compartan de sus propias alcaldías, ¿vale? Muy bien, chicos. Ok. ¿Y a quién le tocó el índice de desarrollo social? A nosotras, Sinaí, Libertad y yo, Giselle. Ok, muy bien. Libertad va a presentar la Ok, presentación. Ya voy a presentar, maestra. perfecto. ¿Allí ya la pueden ver? Sí, ya sabe. Sí, ya se ve bien. Pues vamos a comenzar. Nosotros vamos a hablar sobre el índice de desarrollo social. ¿Qué es el índice de desarrollo social? Pues básicamente es un número estadístico que nos permite identificar en qué medida la población de cada país satisface sus necesidades y pues este nos permite comparar el progreso social entre los países del mundo. También por su parte, el desarrollo social es entendido como la capacidad que tienen las sociedades de satisfacer necesidades pues básicas de cada uno de los ciudadanos que conforma el país y al mismo tiempo pues crea las bases para mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo socioeconómico de cada individuo. Por lo consiguiente, el índice de desarrollo social se mide a través de un estudio de 3 dimensiones fundamentales, que son las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades de progreso. Y estas dimensiones a su vez están conformados por componentes y se desglosan por indicadores. Todo esto con el objetivo de que, como profundizar más los aspectos fundamentales que influyen en el desarrollo social de cada país. Y por tal motivo se dice que el índice de desarrollo social constituye una medición de trabajo de los países debido a que involucra un desarrollo económico, social y ambiental. Y pues en esto vamos a ver, primero vamos a empezar con las dimensiones del índice de desarrollo social. Y para lograr un desarrollo social es muy importante el rol del Estado, ya que este es el que se encarga como de canalizar y distribuir los recursos disponibles hacia sectores que tienen menos acceso a los beneficios del desarrollo. Y el índice de desarrollo social, pues como bien les comenté, está conformado por 3 dimensiones, que son las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades de progreso. Y a continuación vamos a empezar con las necesidades humanas básicas. No sé si le puedes cambiar libertad. Ok, bueno, esta dimensión busca como determinar en qué medida cada país proporciona a los seres humanos los insumos necesarios para satisfacer sus necesidades. Y la siguiente, por favor. Y uno de los componentes que es el acceso a la nutrición y cuidado médico básico. La nutrición y el cuidado médico son pues factores importantes para la vida de los seres humanos porque pues al no tener acceso a ellos podría generar la muerte de alguna persona o individuo. Y para determinar estadísticamente cómo es el acceso de la población a este componente, se toman en cuenta 5 indicadores, que es la intensidad de déficit de alimentos, desnutrición, tasa de mortalidad materna y tasa de mortalidad infantil y muerte por enfermedades infecciosas. Y el siguiente indicador es acceso al agua y saneamiento, y ese componente es considerado como uno de los factores de mayor importancia para la calidad de vida de los individuos, ya que está relacionado con la salud y aspectos fundamentales para la vida y el desarrollo social. Y este se divide en 3 indicadores, que es el acceso al agua por tuberías, acceso al sistema de saneamiento y al paso del agua potable. Y el siguiente componente es la vivienda. La vivienda pues hace referencia a todos los aspectos relacionados con el acceso a la vivienda y pues aquí tenemos 4 indicadores, que es el acceso a una vivienda adecuada para el desarrollo humano, acceso al servicio de energía eléctrica, calidad de fuentes de electricidad y calidad de sistema de desagüe. Y por último,
vamos a ver sobre la seguridad personal. Y pues también es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo pues social. Se considera que la sociedad es la que se debe de vivir seguro y se puede realizar distintas actividades para que fomenten el potencial del individuo. Y en esto solo tenemos dos indicadores, que es el nivel de criminalidad y la tasa de homicidios. Aquí tienen hasta alguna duda porque voy a pasar con la siguiente dimensión. Todo bien. Sí, bueno, entonces continuamos con la siguiente dimensión, que son los fundamentos del bienestar. Y esta dimensión se encarga de medir el acceso de los ciudadanos, todos aquellos aspectos que fomenten su bienestar, lo cual expresan en las siguientes componentes. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Libertad. Que vamos a empezar por los componentes, que es Ya el la acceso puse. al conocimiento básico, que el conocimiento básico se logra mediante la educación. Y en este sentido hay un artículo, que es el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos señala que la educación tiene como el objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Y pues el conocimiento básico nos presentan tres indicadores, que es la tasa de alfabetización, la matrícula en escuelas primarias y la matrícula en liceos. El siguiente componente es acceso a la información y a las comunicaciones, y pues este nos permite determinar en qué medida los individuos tienen el acceso a la información y a las comunicaciones. Y tenemos pues 4 indicadores, que es el acceso a la telefonía fija, libertad de prensa y acceso a Internet. El otro componente es calidad del medio ambiente, y pues este es para medir la calidad del medio ambiente en el que se desenvuelven los seres humanos. Y aquí tenemos 4 indicadores, que son la calidad del aire, concentración de contaminantes en aire, agua y suelo, biodiversidad y cantidad de especies en peligro de extinción y calidad de los recursos naturales. Y por último, vamos a ver salud y bienestar. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues se define que la salud es como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y pues para medir estadísticamente las cosas relacionadas con la salud, hay 4 indicadores, que es la tasa de mortalidad en adultos, índice de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil y índice de morbilidad. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda sobre lo que les acabo de mencionar. Todo bien. Ok, pues muchas gracias. Ok, pues yo voy a... ya está la siguiente. Es que no me aparece. Ya. Bueno, yo voy a exponerles las oportunidades. Y bueno, esta dimensión permite medir el nivel hasta el cual la población de cada país cuenta con derechos y oportunidades de superación y crecimiento personal. Al mismo tiempo mide los deseos que tiene cada individuo de aumentar sus conocimientos y habilidades. Y bueno, pues son los derechos personales. Algunos de los indicadores que permiten medir este componente son derechos de propiedad privada, los derechos humanos, derechos políticos y libertad de expresión. Bueno, el siguiente es libertad personal. La libertad personal es uno de los componentes más complejos del desarrollo social y se divide a través de la libertad de culto, la libertad para usar los métodos anticonceptivos y libertad de tomar decisiones. La siguiente es tolerancia e inclusión. La tolerancia es el respeto y consideración hacia la manera de ser o de obrar de los demás. Por su parte, la inclusión se refiere a tomar en cuenta a todos los individuos, sin importar sus características individuales. Por consiguiente, se considera un elemento fundamental en el desarrollo social. Y bueno, a continuación se presentan algunos indicadores de este componente.
que son tolerancia a la homosexualidad, libertad a la religión y tolerancia a los inmigrantes. Y bueno, el último es acceso a la educación avanzada. Este se mide a través de los siguientes indicadores: años de escolaridad terciaria, número de universidades que tengan mejor rating mundial, años promedio de escolaridad de mujeres y años promedio de escolaridad de hombres. Una vez analizado cada uno de los indicadores, se puede saber cuál es el índice de desarrollo social de cada país. Y la siguiente, por favor. Y bueno, la historia del índice de desarrollo social fue en 2010. Los líderes mundiales buscaron desarrollar una medida más confiable del nivel de desarrollo de un país y comprender mejor sus prioridades que conducen a la formación del imperio de un progreso social y al lanzamiento de una versión mejorada del índice de desarrollo social. El trabajo fue informado por la contribución de Amartya Sen en el desarrollo social. Se publicó en 2014 con los países 133 clasificados, mientras que en una versión mejorada se publicó en 2015 y la metodología también se ha utilizado para crear un desempeño social ambiental en algunas áreas del mundo. Y bueno, ya sigue, creo, Libertad. Y la Organización de las Naciones Unidas siempre va a buscar la cooperación internacional entre todos los países, tanto de las naciones que están en desarrollo como los ya desarrollados. Y bueno, aquí se muestra un mapa en donde podemos ver el grado de desarrollo que cada país tiene. Y los niveles más altos pues están en verde, que ocupan, por ejemplo, Europa. Nuestro país pues se encuentra en un nivel medio alto. Y aquí se pueden distinguir los diferentes colores en los que está el mundo actualmente. Y bueno, los principales países más desarrollados en el mundo serían Noruega, Suecia, Suiza e Islandia, que ocupan Europa, con un índice del 88.36% como el nivel más alto. Y Nueva Zelanda, que se encuentra en Oceanía, ocuparía el quinto lugar de un desarrollo social también elevado. Y en América Latina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Argentina destacan por su desempeño en el índice de desarrollo social, y nuestro país ocupa el lugar número 10 en un nivel medio alto con 70.02 puntos aproximadamente. Y bueno, esto también se mide por medio del Producto Interno Bruto de cada país, de todo lo que se va generando, y es como una medida para llegar al objetivo de la investigación, de saber cómo están en desarrollo los países del mundo. Y con el índice de desarrollo social se abarcan los objetivos del desarrollo sostenible, que están por cumplir en el 2030. En el índice del progreso social o desarrollo social, que son las básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades. Pero esto todavía está por cumplirse en el año 2030. Y pues eso sería todo. Ok, bien. Bueno, los objetivos son para 2030, ¿no? Pero pues justamente la idea de los indicadores es que nos permiten tener una medida de si efectivamente las naciones van avanzando, en particular para estos objetivos, ¿no? Los famosos ODS. Bien, igual, lo mismo, la misma tareita, chicos. Les va a quedar que ustedes revisen
el índice de desarrollo social, particularmente, ¿no? Este lo lleva a cabo Naciones Unidas, pero también se evalúa a nivel local. Por ejemplo, para el país, la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, elabora el índice de desarrollo social, y a nivel de Ciudad de México, la ciudad también lo levanta, bueno, lo levantan terceros, particularmente Evalúa México. Entonces van a buscar también en la página de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México, el índice de desarrollo social. Ahí es lo han levantado en tanta profundidad que lo tienen a nivel de alcaldía, a nivel de unidad territorial e incluso a nivel de manzana, ¿no? No es necesario que incluyan a nivel de manzana, pero sí por lo menos a nivel de la alcaldía. Estos 3 indicadores, ¿no? Se nos queda para la siguiente clase el de pobreza, nos van a servir justamente para la justificación y contextualización de por qué llevar a cabo un programa, bueno, un proyecto de recuperación de agua en tal o cual alcaldía, justamente basándonos en cuál es este nivel de desarrollo que tienen, ¿no? Y también justamente qué bueno que incluyeron lo de los ODS, porque además nos va a ayudar a enfilarlo justamente a explicar cuáles son los ODS que va a estar cubriendo, que va a estar atendiendo, ¿vale? Entonces, para la próxima clase se queda pendiente el índice de pobreza que nos van a presentar Israel, Sara, Melissa y Jacqueline. ¿Va que va? Sí, Nos profesora. vemos entonces la siguiente clase, chicos, ¿eh? Les voy a subir ya los videos para que los que no hayan asistido puedan ver los que faltaron. Ya los subí a YouTube, ya nada más me falta colocarles las ligas. Nos vemos, chicos, váyanse a su siguiente clase, que tengan buena tarde. Gracias, Igualmente, maestra. Bye. Gracias, maestra. Chao.